lo sustituimos en esta matriz, donde precisamente tenemos el I menos 1, etc. ¿Sí? Y entonces ya tenemos nuestras tres matrices de transformación homogénea que nos relacionan el efector final, ¿sí?, con nuestro marco base. Entonces, yo tengo mi matriz, me interesa mi matriz 3 con respecto a 0, 1, 0. ¿Sí? Y ya tengo mi cinemática directa, ya tengo la posición, tengo la rotación, y que serían precisamente estas tres matrices. ¿Sí? Hacemos el producto y ya tendríamos nuestro análisis. ¿Se dan cuenta? Esta asignación, por ejemplo, es muy sencilla y está muy relacionada con lo que haríamos en un marco de referencia de asignación libre. Por ejemplo, como mencionaste, bueno, pues yo pongo los ejes Z para arriba, ¿no? Ejes X apuntando para acá. ¿Dónde habría un cambio? Pues en el último marco de referencia, pues para ahorrarme un poco y como me da flojera, digo, tengo aquí este. Si lo hiciéramos de manera libre, por ejemplo, en la tarea, pues normalmente trataríamos de que el marco 3 fuera paralelo al marco 2 cuando mi variable vale 0. Entonces, normalmente, ¿qué hubiéramos puesto? Pues x3 para acá y z3 para arriba. Y entonces, nuestro eje y3 hubiera quedado hacia acá. Y esta rotación de θ3, en lugar de ser sobre un eje z, hubiera sido sobre el eje y. Pero de Navier-Hardenberg no utiliza los ejes y. El primer paso de la convención de Navier-Hardenberg de cualquiera de ellas es sobre el eje articulado, asigna tu eje z. Entonces siempre las articulaciones, los grados de libertad van a quedar sobre los ejes z. ¿Sale? Entonces ese es, por ejemplo, uno de los cambios donde luego se llega a combinar entre asignación libre y de Navier-Hardenberg. Obviamente esta asignación de nuestro marco de referencia 3 pues no nos va a ayudar para una definición de Navier-Hardenberg. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Vamos a ver más ejemplos inclusive para ver cuándo de Navier-Hardenberg se nos empieza a complicar. Entonces, ¿qué casos son los sencillos? Solamente cuando nuestros ejes de articulación son paralelos, como en este caso que vemos de planar, ¿sí? Entonces se vuelve pues relativamente sencillo determinar los parámetros. Por ejemplo, en este robot que es planar, que tiene 3 grados de libertad, ¿sí? Se mueve en el plano, obviamente queremos llegar al efector final, pero vamos a considerar lo que nos dice también de Navier-Hardenberg. ¿Se acuerdan de Navier-Hardenberg? Lo que te dice es, identifica tus ejes de acción. En este caso tenemos una articulación rotacional, θ1, θ2, θ3. Entonces su eje de acción va a estar atravesando la pantalla. ¿Cómo nos conviene definirlos? ¿Saliendo de la pantalla o hacia adentro de la pantalla? Si nosotros consideramos que al subir el eslabón es su sentido de giro positivo, pues nos conviene que los ejes Z salgan de la pantalla. Entonces tendríamos aquí Z1, Z2 y Z3. Y después te dice, ok, ahora voy a asignar los ejes X. ¿Cómo los voy a asignar? Pues si entre las articulaciones tengo un eslabón, lo voy a pegar al eslabón que las conecta. Entonces, estoy aquí, identifico que aquí tengo un eslabón entre θ1 y θ2, o bien Z1 y Z2, entonces a lo largo de este eslabón pongo X1. ¿Sí? Vengo a mi segunda articulación, veo que también tengo un eslabón, entonces aquí asigno X2. Vengo a mi tercera articulación, veo que aquí tengo un eslabón, entonces a lo largo de este eslabón asigno X3. Entonces ya tengo mis 3 marcos actuados. Voy a asignar mi marco de referencia base. ¿Cómo me conviene asignarlo? Pues el método de Navier-Hardenberg dice, pues considera que cuando la variable articulada de primer marco de referencia es 0, que sean coincidentes. Entonces, pues veo que cuando θ1 vale 0, tengo X1 hacia allá, tengo Y1 hacia arriba, pues entonces pongo mi eje X0 y Y1 hacia acá y Z0 saliendo de aquí. Ya tengo mis 4 marcos de referencia, ¿de acuerdo? Empezamos a analizar de Navier-Hardenberg. Entonces, ¿qué me dice? Ok, aquí I es igual a 1, voy a calcular A, en este caso 0. ¿Sobre qué eje me voy a parar si estoy calculando A0? Sobre el eje X0. ¿Cuánto tengo que trasladarme sobre X0 para que mi eje
Lo voy a poner ahorita. El negro es el base y el azul es el que se va a mover. ¿Se recuerdan? Z0 y Z1 están saliendo. ¿Cuánto tengo que trasladarme sobre X0 para que Z0 quede en el mismo plano que Z1? Nada. Entonces, 0. ¿Cuánto tengo que rotar sobre X0 para que Z0 quede apuntando en la misma dirección que Z1? Nada. Ya están apuntando en la misma dirección. 0. Vamos con el parámetro D1 y θ1. ¿Sobre qué eje me voy a parar? Como son D y θ, me voy a parar sobre el eje Z. ¿De qué marco de referencia? Del 1. Entonces vengo y ahora mi eje es Z1, que es el que sale de la pantalla. Entonces, parado sobre Z1. ¿Cuánto tengo que trasladarme sobre Z1 para que X0 alcance el mismo plano que X1? En este caso, 0. Si estuviéramos hablando de una parte estructural, pues la idea es que si tenemos un acoplamiento entre el motor y el eslabón, normalmente vamos a tener el ancho del montaje, del acoplamiento, de los valeros. Es donde quedaría definido ese parámetro. Como aquí es un análisis planar, pues vale 0. Ahora, parado sobre Z1, ¿cuánto tengo que rotar X0 para que quede apuntando en la misma dirección que X1? Pues mi variable articular, θ1. ¿Sí? ¿Se recuerdan? La idea es aquí. De aquí para acá tenemos θ1. De aquí para acá tenemos θ2. Y de aquí para acá tenemos θ3. Entonces, θ1. ¿Sale? Vamos con mi segunda fila. Aquí en estas dos entradas voy a calcular con respecto a qué índice, al índice 1. Quiere decir que me voy a parar en qué eje, en mi eje X1. ¿Sí? Entonces, parado sobre X1, ¿cuánto tengo que trasladarme sobre X1 para que Z1 alcance a Z2? ¿Sí? Pues vamos a considerar que la longitud es eslabón. Ponelo aquí. Este es L1 y este es L2. Entonces, tengo aquí Z1, tengo aquí Z2, entonces tengo que trasladarlo una distancia L1. ¿Sí? Y lo tengo. Ahora, parado sobre X1, ¿cuánto tengo que rotar sobre X1 para que Z1 quede apuntando en la misma dirección que Z2? Ya están apuntando en la misma dirección. Entonces, 0. Vamos con estos dos de acá. ¿Sobre qué eje me voy a parar ahora? Sobre un eje Z. ¿De qué índice? Si es mi articulación 2, me voy a parar en Z2. Recuerden, Z2 está aquí. Parado sobre Z2, ¿cuánto tengo que trasladar? ¿Para que quién? Para que X1 quede en el mismo plano que X2. Pues ya están en el mismo plano. Entonces, 0. Perdón, para definir θ2. Parado sobre Z2, ¿cuánto tengo que rotar X1? Que en ese momento lo tendría así. Para que quede apuntando en la dirección de X2. θ2. ¿Sale? Y ya completé mi fila. Vamos con la tercera. Aquí estoy. Para estas dos entradas, ¿sobre qué eje voy a parar? Sobre el eje X. ¿De qué número? 2. Del 2. Entonces vengo y me paro sobre X2. Parado sobre X2, para mi parámetro A, ¿cuánto tengo que trasladarme para que mi eje Z2 alcance a mi eje Z3? L2. La distancia L2. ¿Sale? Ahora, ¿cuánto tengo que rotar sobre X2 para que Z2 quede apuntando en la misma dirección que Z3? Nada, porque ya están apuntando en la misma dirección. 0. Ahora, para estos dos, ¿sobre qué eje me voy a parar? Sobre Z3. Vengo y me paro en Z3. ¿Cuánto tengo que rotar sobre Z3 para que mi eje X2 quede apuntando en la misma dirección que X3? Pues el ángulo tetra 3. ¿Cuánto tengo que trasladarme sobre Z3 para que X2 quede en el mismo plano que X3? Están en el mismo plano, el cual es 0. Entonces, con estos parámetros de Denavit-Hartenberg, hago mi producto de las tres matrices y el detalle que viene es hasta dónde llegué. No hasta el efector final, sino Hasta el origen de aquí. Y lo que conozco es la orientación de este marco de referencia. No llegué aquí.
¿Cómo puedo o qué puedo hacer para llegar realmente aquí? Añadir otro marco de referencia. Por un lado, podemos añadir un marco de referencia extra y entonces pues meter otra matriz de transformación. Más lo podemos poner hasta como otra filita. La otra es, pues sabemos que, vamos a ponerlo por acá. Si conocemos esta longitud L3, pues yo sé que el vector que conecta este punto con este de aquí tiene solamente una coordenada sobre quién? Sobre X3. Sobre X3. Si por ejemplo solamente me interesa la posición de este punto, ¿sí? Pues entonces agarro mis tres matrices de transformación, voy a llamar mi matriz T3 con T0, que es la que me lleva a este origen. Si yo multiplico esta matriz por un vector de posición del efector final, ¿sí? Voy a tener P del efector final con 0. ¿Cómo sería este vector? L3, 0, 0, 1. ¿Sí? Este es el vector de coordenadas que me conecta este origen con este punto de interés. ¿Cuál es la otra opción? Pues como comentaban, bueno, pues en lugar de eso, vamos a subirlo. Entonces una opción fue esa, ¿no? Definir aquí nuestro punto de interés. Eso sí solamente me interesa su posición. Pero si además sí me interesa la orientación, bueno, aquí la orientación es muy sencilla. Es la suma de los tres ángulos, pero ya en un no espacial sí es un poco más complicado. En lugar de eso, pues entonces mejor asigno otro marco de referencia, el vector final. ¿Dónde va a ir su origen? Pues ya sé que va a ir aquí. ¿Cómo me conviene que sea? Rotado con respecto al anterior, simplemente trasladado. Lo más sencillo es que simplemente tenga una traslación, entonces sus ejes tienen que ser perpendiculares. Aquí voy a tener X, le voy a poner del efector final, ¿sí? Z del efector final sale, y entonces Y del efector final viene para acá. ¿De acuerdo? Pues aquí tengo L3, entonces yo añado una siguiente fila y determino sus parámetros. ¿Existe una rotación entre ellos? Pues no, como la rotación es ¿vale? Ahora, ¿sobre qué eje me queda la definición? Pues vamos a ver. Sobre el eje XE, ¿cuánto tengo que trasladarme para que mi eje Z3 alcanza el eje ZE? L3. O si gustan ponerle el número 4 para que sea fácil. Entonces, con esta nueva matriz de transformación homogénea, ya tengo una matriz que ahora sí me va a transformar desde mi efector final al base y ya tengo tanto su posición como orientación. ¿Por qué es más conveniente? Lo que platicamos hace rato, si yo por ejemplo tengo una banda transportadora, ¿sí? Donde aquí voy a tener ciertas piezas, yo tengo por ejemplo que conozco la posición en la que llegue la pieza con respecto a mi marco de referencia o por ejemplo con respecto a mi marco de herramienta típicamente que le llamamos, pues entonces si yo lo refiero con respecto a este marco de referencia, con esta matriz ya puedo saber con respecto al marco de referencia del objeto y del marco final. Entonces ahí es donde vienen todas esas relaciones del sistema. ¿De acuerdo? Entonces depende de qué nos pidan, pues podemos o simplemente sacar el vector de posición del punto de interés de nuestro vector final, o bien pues metemos otro marco de referencia y ¿de acuerdo? Vale. Entonces, robots planares, ¿qué ventaja tiene aquí? Pues todos nuestros ejes actuados fueron paralelos. Por ser paralelos, ¿dónde lo vemos? En esta columna siempre tuvimos ceros. ¿Sí? Si vemos el otro ejemplito que analizábamos, en este no tuvimos ceros, tuvimos aquí. ¿Qué quiere decir? Que hubo un ángulo en la arquitectura del manipulador y los teníamos perpendiculares entre sí. ¿De acuerdo? Vamos a ver este otro ejemplo.
dudas hasta aquí? Sencillo. Ahorita vamos a ver los casos sencillos. Si recuerdan hasta aquí, ahorita al menos de los ejemplos que vimos, las, digamos, todavía ambigüedades que se pueden dar es cómo asignamos nuestros ejes Z y X. Que los podemos poner en una en otra dirección. Lo que nos va a cambiar, pues normalmente va a ser el signo en la definición de alguno de los parámetros. ¿Sí? El ángulo va a ser ahora negativo, el parámetro de distancia va a ser negativo. Vamos a analizar este que en principio es muy sencillo, se le llama un robot cilíndrico. En la idea de que tenemos una articulación de cintura, tenemos una articulación prismática y finalmente la garra o la tenaza que tenemos al final puede rotar sobre su eje. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí el esquema rotacional, prismática, rotacional. ¿Sale? 3 articulaciones. Y vamos a analizar entonces nuestro marco de referencia. Déjenme borrarle, si se va a poder ahí. Vamos a seguir nuestro procedimiento de Ehnert-Harter. Entonces, ¿qué nos decía nuestro procedimiento? Bueno, pues primero que nada, identifica cuántas articulaciones tienes, pues ya sabemos que tenemos 3, y asigna tus ejes Z. Entonces, mi primer grado de libertad es esta rotación. Entonces, yo sé que mi eje Z1 va a ir ahí. ¿Hacia dónde me conviene? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, por el sentido de giro que tenemos aquí. Voy a poner mandar Z. Entonces, hacia acá tenemos Z1 para que coincida con el sentido positivo de la articulación. De acuerdo. Ahora, mi segundo grado de libertad, ¿sí?, es el que tenemos como el prismático, es decir, el que va a hacer que salga, o entre, pensando en un vástago de un. Entonces, déjenme poner un azul. Pues yo ya sé que esto se mueve hacia adelante o hacia atrás aquí, entonces ahí voy a tener Z2. ¿Hacia dónde me conviene ponerlo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues eso indica que es un desplazamiento positivo. Normalmente que sea un movimiento positivo, entonces pues, estamos acostumbrados a que lo positivo va para la derecha, lo ponemos para allá. ¿Sale? Bien pudo haber quedado hacia el otro lado. Y vamos con la articulación 3, que es una rotacional. En el rojo. Su eje de acción, se dan cuenta, coincide con el del eje Z2. Ahora, ¿hacia dónde nos conviene poner la flecha? ¿Hacia la puerta o hacia la ventana? Pues si vemos su sentido de giro positivo, pues nos conviene ponerlo entonces hacia acá, para que cuando nos paramos va a ser definido positivo. Ya tenemos los ejes Z, perfecto, todo estuvo súper bien. Después de que hemos asignado los ejes Z, el método dice, ahora asigna los ejes X. Y lo que te dice es, pues asígnalo hacia el eslabón que te conecta a dos articulaciones. Entonces, para completar mi marco de referencia 1 voy a asignar mi eje X1. X1, ¿hacia dónde lo pongo? Coincidente con Z2. Perfecto. Vamos a ponerlo coincidente con Z2. Entonces, si recuerdan lo que platicamos, al definir ese eje o asignarlo, no solamente estamos diciendo hacia dónde va, sino además nos define el origen de su marco de referencia. Entonces ya, hacia acá pusimos X1. ¿Va? X2, ¿hacia dónde lo ponemos? Podríamos primero fijar X3, ¿no? Y luego hacerlos que sean como paralelos. Bueno, ¿Se puede? pegados. ¿Podría coincidir con Z1? Podría coincidir con Z1. Para empezar, lo que no podemos hacer, y lo tengo aquí en azul, X1, ¿por qué lo pusimos así? Porque pues de alguna manera lo asignamos con el eje, ¿no? Del eslabón que está saliendo del vástago. Pero obviamente aquí no podemos poner X1 para acá porque ya tenemos asignado, perdón. X2 porque ya tenemos asignado Z2. Entonces no lo podemos poner hacia acá. Como mencionaba, lo podemos poner pues hacia arriba, pues sí, porque va a ser perpendicular al eje Z2, ¿sí?
podemos poner saliendo. ¿Sí? Lo que ya sabemos es que no podemos ponerlo hacia adelante o hacia atrás. Podríamos poner que son, ¿cómo dicen? Coincidentes el Z, bueno, los ejes de los marcos del 2 y del 3, ¿no? Puede ser. Ahí es donde ahora vamos a ver precisamente la idea de definir el origen. Y si el marco estuviera en la base. Primero que nada, les preguntaba, ¿hacia dónde lo ponemos? Y ya después, ¿dónde lo fijamos? ¿Lo ponemos hacia arriba, saliendo de la pantalla, hacia abajo o entrando hacia la pantalla? ¿Cuál les parece mejor opción? En dirección de Z1. Vamos a ponerlo hacia arriba. Entonces, yo ya sé que ahorita X2 va a ir hacia arriba. Me falta fijarlo en dónde. O sea, dónde va a intersectarse con Z2 y eso me va a definir el origen. Por favor. Pues, Por ejemplo, si pensando en el diagrama, cuando el parámetro de mi articulación prismática, por ejemplo, valga 0, si yo lo pongo hasta el fondo, de alguna manera es donde empieza o donde tengo montado, ¿sí?, la camisa de mi cilindro, vástago que va a estar saliendo. Si yo lo pongo, por ejemplo, aquí, pues la idea es que mi 0 de alguna manera lo estoy definiendo con respecto a la base. Si yo lo pongo aquí, pues quiere decir que de alguna manera lo que voy a tomar solo en cuenta, por ejemplo, si lo pusiera aquí, es lo que salga de aquí en adelante. ¿Sí? ¿Siguen la idea? Entonces, primero que nada, ¿hacia dónde? Y después, ¿en dónde lo fijo? Hace ratito decían, bueno, ¿y por qué no que sea coincidente con el origen de este de aquí? Para que cuando mi parámetro de desplazamiento prismático valga 0, pues quiere decir que su origen está aquí. ¿Sí? O sea, si siguen la idea de dónde yo lo puedo asignar, va a cambiar el valor del parámetro. Por conveniencia, por ejemplo, vamos a ponerlo precisamente aquí. ¿Sale? Para que cuando mis parámetros valgan 0, pues aquí está el origen de ese marco de referencia. Vamos con el de X3. X3, ¿hacia dónde me conviene ponerlo? Pues de entrada que sea paralelo al de X2. ¿En qué punto? Pues ese sí me conviene que sea en el final de mi pinza, ¿no? Para ya no tener que meter más parámetros. ¿Sí? Si yo, lo que platicábamos, si yo lo pongo también que represente que cuando la variable articulada vale 0 esté aquí, pues en realidad voy a después a necesitar un vector que me conecte hasta acá. Si yo ya lo pongo aquí, ya tengo ahora sí en mi pinza, ¿no? Al final del efector final. Los ejes Y son los que van a completar un marco de referencia de mano derecha, pero como los ejes Y no los necesito para definir parámetros de Navier-Hartenberg, pues entonces los puedo omitir en el diagrama. Vamos a poner aquí ahorita mi marco 0. Entonces, que me falta. ¿Dónde lo ponemos? la base. En la base. Para empezar, si recuerdan, la idea es, bueno, yo ya sé que X0 y X1 deben ser paralelos, Z0 y Z1 deben ser paralelos. ¿En la base en dónde? ¿Aquí o lo pongo aquí mismo? No, abajo. Abajo, para que tomemos en cuenta la altura, ¿no? Entonces, X0, Z0. Vamos a definir aquí, esta es la altura H. Vamos a definir aquí esta distancia como mi parámetro D. Vamos a ponerle E2 en la idea de que sea. Este de aquí vamos a llamarle θ1 y este vamos a llamarle, vamos a usar los colores para que sean coincidentes. θ1, D2 y θ3. Vamos a hacer ahorita, antes de ver los casos que presento, vamos a hacer nuestra tablita de Navier-Hartenberg y ver qué problemas podemos encontrar. Entonces, sepan I, aquí tengo el parámetro alfa y menos 1, A y menos 1, D, I, tengo mi articulación de 1, 2 y 3. Ahora aquí sí pongan atención. Si estoy en mi índice I1, voy a calcular estas dos entradas. ¿Sobre qué eje me estaría parando? Para empezar, como es alfa y A, sé que es en el eje X. ¿De qué número? Del 0. Entonces vengo y me paro en X0. ¿Sale? Entonces estoy aquí parado sobre X0. Y me dice, sobre X0, ¿cuánto tengo que trasladar a Z0
para que alcance el mismo plano que Z1. Sobre X0, Nada. nada. Si se dan cuenta, Cero. mi marcador en verde ya están en el mismo plano sobre X0. Por ejemplo, si mi marco X1 yo lo hubiera puesto acá atrás, entonces sí sobre X0 hubiera tenido que hacer un desplazamiento para que coincidieran. Como aquí ya están en el mismo plano, entonces este parámetro vale 0. Parado sobre X0, ¿cuánto tengo que rotar para que Z0 quede apuntando en la misma dirección que Z1? 0, ya están. No tuve ningún problema. Vamos con estas dos entradas. ¿Sobre qué eje me paro ahora? Sobre Z1. ¿Vale? Pues vengo y ahora me paro en Z1. Para mi parámetro de I, ahora sí fíjense, sobre Z1, ¿cuánto tengo que trasladar a quién? A X0 para que alcance a X1. H. Y parámetro H. ¿Sí señor toda la idea? Yo estoy en este eje, mi eje X0 está aquí abajo, quiero que alcance X1, entonces tiene que subir. ¿Sí? Magnitud H y además en sentido positivo de mi eje. Teta, parado sobre Z1, ¿cuánto tengo que rotar para que X0 quede apuntando en la misma dirección que X1? X1 es el que está pegado con toda la parte superior del robot, es decir, cuando θ1 gira toda esta parte. Entonces, si X1 giró ese ángulo θ1, ¿cuánto tiene que girar X0? Z1. θ1 y en el mismo sentido de giro. Entonces, va positivo, ¿sí? Vamos con la siguiente fila, que es donde va a salir el problema. Para determinar estas dos entradas, ¿sobre qué eje me tengo que parar? X. Sobre X. El eje X porque es alfa y A. ¿Y qué número de marco de referencia? 1. X1. Entonces me voy a parar aquí. Fíjense, sobre X1, ¿cuánto tengo que desplazarme para que Z1 y Z2 queden en el mismo plano? Pues para empezar, resulta que X1, Z1 y Z2 están los tres en el mismo plano. Entonces, pues en principio no hay desplazamiento. Tendría que rotar, ¿no? Pero ahora vamos a la otra, todavía más complicada. ¿Cuánto tengo que rotar sobre X1? ¿Sí? ¿Para que quién? Para que Z1 quede apuntando en la misma dirección que Z2. Si se dan cuenta, sí necesito rotar sobre algún eje para que Z1 quede apuntando en la dirección de Z2, pero esa rotación no la puedo definir sobre el eje X1. Entonces, algunas veces creativamente dicen, bueno, pues es que ahora sí uso el eje Y se dan cuenta, si yo pusiera aquí mi eje Y, pues entonces sí, sobre el eje Y roto 90 grados y ya llevo Z1, Z2, pero ya no es un parámetro de Denali-Hartenberg. Tendríamos que cambiar toda la configuración. Exactamente. Hacer un desfase. ¿Cuál es el detalle que viene aquí o por qué estamos teniendo ese problema? O haber puesto la base y el otro coincidente, y el eje primero coincidente. Por el gráfico. Cuando debimos haber considerado como un pequeño zona. Es en el punto 4 de este procedimiento. ¿Qué es lo que dice? Ya cuando asignaste todos tus ejes X, vas a proceder a asignar los ejes X, perdón, los ejes Z, vas a asignar los ejes X. ¿Cómo? Apuntando perpendiculares al plano que forman los ejes X, Y. ¿Cuál es el detalle en este caso que estábamos analizando? Por la manera en que asignamos el eje X1, ¿sí? Tenemos que en realidad ya lo pusimos en el mismo plano donde ya están Z1 y Z2. La solución al problema es, pues si nosotros necesitamos definir sobre este eje X1 una rotación para llevar Z1 a Z2, este eje X tiene que estar forzosamente perpendicular al plano que forman los otros dos. ¿Sí? Entonces, pues si vemos el plano que forma Z1 y Z2 es el plano del pizarrón. Entonces, el eje X1 o lo ponemos hacia afuera o lo ponemos hacia adentro del pizarrón.
Y con eso ya ahora sí nos quitamos ese problema de definición de estos dos parámetros. ¿Sale? Pero si ya checaron, o sea, pues sí, al parecer no había ningún problema con asignar x1 en esta dirección. Ah, pero sí. El problema viene en que nos causa una indefinición en los parámetros de Navier-Hardenberg porque está en el mismo plano que Z1 y Z2. ¿De acuerdo? Sí. ¿Eso se empieza a notar cuando ya se hace el análisis o siempre desde antes? Lo puedes notar, si recuerdan, voy a borrarle aquí un poquito para, vamos a hacer como el undo. Control Z. Exactamente. Vamos a hacer el undo. ¿Cómo empezamos aquí? Pues dijimos, pues perfecto, ya identifiqué Z1, que es el de esta articulación, identifiqué para acá Z2 y para acá Z3. El problema vino cuando definimos los ejes X. Si te das cuenta desde aquí, Z1 y Z2, ¿qué es lo que pasa? Ya son perpendiculares entre sí. Entonces desde ya puedes decir, sabes que aquí voy a tener un problema cuando asigne X1. Entonces, ¿qué es lo que me dice el procedimiento? Pues si ya ves que Z1 y Z2 son perpendiculares entre sí, perpendicular al plano que te forma, asigna X1. Entonces X1 puede venir saliendo de aquí o bien puede ser hacia adentro. Entonces de ahí ya sabes que vas a tener un problema si tú asignas X1 en esta dirección. ¿Sí? Entonces si tú ya ves que los ejes Z de tu análisis son perpendiculares, pues ya de entrada sabes que este eje tiene que ser perpendicular. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, vamos a retomar esto. No nos da tiempo. Entonces teníamos aquí X0, Z0, este no nos causaba ningún problema. En verde teníamos acá Z1, en azul teníamos hacia acá Z2, hacia acá teníamos Z3. Entonces vamos a asignar nuestros ejes X. Es más, vamos a regresar al mundo completo. Para asignar nuestro eje X1, que es el que íbamos con de acuerdo al orden que llevábamos, ya asignamos los ejes Z, vamos con los ejes X. Tiene que ser perpendicular al plano que forma Z1 y Z2. ¿Hacia dónde lo ponemos? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la pantalla? Hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Para que respete el giro que ya nos está marcando. Si checan todos, ¿por qué? A ver, si nosotros ponemos X1 hacia acá, fíjense, para definir el parámetro que nos causaba problema, me paro en X1, ¿cuánto tengo que rotar para que Z1 quede apuntando en la misma dirección que Z2? Pues magnitud pi medios, ¿positivos o negativos? Positivos. Positivos, porque lo que hizo fue bajar. Si yo, por ejemplo, en lugar de eso, porque tengo la libertad, lo pongo para acá, ahora me paro en esta dirección y resulta que la magnitud tiene que ser la misma, pi medios, pero ahora ¿qué? Negativos. Negativos, por la asignación que yo hice del eje. Como no nos gusta mucho batallar con lo negativo, entonces, pues por eso es que es más conveniente ponerlo hacia acá. ¿Sí? Existe, no hay ningún problema en que lo pongan en el otro sentido, simplemente va a tener el signo -1 por ahí. Ya asignamos X1. Ahora, ¿y cómo asignamos X2? Pues si vemos para asignar X2, yo no tengo problema porque Z2 y Z3 no son perpendiculares. Entonces, ¿cómo me conviene asignarlo? Pues que sea paralelo al anterior. Me va a simplificar la vida. ¿Qué pasa con el de X3? Pues lo mismo. ¿Para qué me complico? Y los ejes Y pues no van a completar el sistema de mano derecha. Entonces, ahora vamos a ver por qué quise hacer esto. Si recuerdan, al final ponemos nuestro marco de referencia fijo. ¿Cómo lo hacemos? Pues para evitarnos también complicaciones. Si yo hubiera iniciado y hubiera dicho yo quiero X0 y Z0 aquí, porque ya fue cuando me di cuenta del problema, ¿qué pasa? Entre el marco 0 y el marco 1 ya induje un offset inicial. ¿Sí? Entonces, pues como yo tengo la libertad de asignar mis marcos de referencia, a menos que el profe me lo ponga diferente en el examen o en la tarea, pues entonces agarro y digo, pues X0 para adentro y
acuerdan en el método que dice? Pues que cuando la variable articular valga 0, pues sean coincidentes el marco 0 y el marco 1. ¿Ya? ¿Seguimos todos de ella? Vamos a ver si ahora sí ya no tenemos problemas en las definiciones de los parámetros. Primeras dos entradas. ¿Sobre qué eje me paro? Sobre x0. Entonces, sobre x0. ¿Cuánto tengo que desplazarme sobre x0? Ahora, aquí tengo h. Aquí habíamos puesto la longitud de 2. Aquí teníamos θ1. Y aquí teníamos θ3. Ahora les pongo los colores. Me paro sobre x0. ¿Cuánto tengo que trasladarme sobre x0 para que z0 y z1 queden en el mismo plano? No. Nada. ¿Cuánto tengo que rotar sobre x0 para que z0 quede apuntando en la misma dirección que z1? No. Nada. Ahora me paro sobre z1. ¿Cuánto tengo que trasladarme sobre z1 para que x0 quede en el mismo plano que x1? H. ¿Cuánto tengo que rotar sobre z1 para que x0 quede apuntando en la misma dirección que x1? θ1. θ1. ¿Sí? Vamos con mi segunda fila, que es donde hace rato teníamos problema. Estas dos entradas, ¿sobre qué eje me paro? El eje X. ¿Qué marco de referencia? El 1. Vengo y me paro aquí en el eje verde. Ahora sí, sobre el eje X1, ¿cuánto tengo que desplazarme? Si dan cuenta, X1 es el que está hacia adentro, hacia afuera de la pantalla. Para que Z1 y Z2 queden en el mismo plano. Pues ya están en el mismo plano. ¿Sí? Entonces, este vale 0. Ahora, sobre X1, ¿cuánto tengo que rotar sobre X1 para que Z1 quede apuntando en la misma dirección que Z2? 90 grados. Bimedios, positivos. Entonces, ahora sí ya no tuve problema y lo pude definir sin broncas. ¿Sí? Vamos con estos dos de aquí. ¿Sobre qué eje me tengo que parar ahora? Z2. Sobre Z2. Pues vengo y me paro en Z2. Sobre Z2, ¿cuánto tengo que trasladarme para que X1 alcance a X2? 0. 0. ¿Se recuerdan? La idea es que el marco que está en azul es el que cuando sale el vástago, eso se va a mover con él. D2. ¿Qué distancia? Pues no, D2 es fija, de hecho. Este D2 es fijo. Vamos a llamarle a este parámetro de aquí de la articulación. Vamos a llamarle DB. ¿Sí? O sea, lo que sale de la articulación. Es decir, el marco en azul está pegado a su origen con el vástago. ¿Sí? Que sale. Entonces, aquí vamos a tener DB. ¿De acuerdo? Ahora, sobre Z2, ¿cuánto tengo que girar para que X1 quede apuntando en la misma dirección de X2? Nada. ¿Se dan cuenta? Como esta articulación no es rotacional, la idea es que X2 no rota, sino lo que pasa es que X2 se mueve cuando sale. Por eso es que aquí nos queda nuestra variable articular y aquí tenemos 0. Vamos con el último. Estas dos entradas, ¿sobre qué eje me tengo que parar? Sobre X2. ¿Sí? Entonces vengo y me paro en X2. Ahora, sobre X2, ¿cuánto tengo que desplazar Z2 para que quede en el mismo plano que Z3? 0. Distancia. Cero. ¿Cuánto tengo que rotar sobre X2 para que Z2 quede apuntando en la misma dirección que Z3? 0. 0. Ahora fin. Sobre Z3, ahora me paro en Z3. ¿Cuánto tengo que desplazarme sobre Z3 para que X2 alcance a X3? De 2. Ese sería el parámetro que nos reflejaría la distancia entre el vástago cuando tiene su corrimiento mínimo y donde tenemos montada la pinza. ¿Sí? Ahora, θ3. Parado sobre Z3, ¿cuánto tiene que rotar X2 para que quede en la misma dirección que X3? ¿Se recuerdan? La idea es que X3 es el que se mueve, el que rota, cuando cambia nuestra variable θ3. Entonces, como tenemos el mismo signo de θ3 positivo, aquí va a tener θ3. ¿Sí? ¿Qué cosas se podrían hacer? ¿Se dan cuenta? Bueno, ahorita primero identificamos nuestros grados de libertad, etc. Estos dos de aquí, el 2 y el 3, por ejemplo, una de las simplificaciones es que se podrían considerar hasta acá.
y en un solo marco de referencia. ¿Qué pasaría? Pues que mi grado de libertad prismático y el rotacional quedan sobre el mismo eje. Me ahorro un marco de referencia, se vuelve sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el método te lleva por las piedritas. Por cada grado de libertad asocia un eje Z. ¿Sí? Pero si una prismática y una rotacional son coincidentes, pues puedes considerarlas en un mismo marco de referencia. ¿Sí? Este es el grado de libertad prismático. Esta es la distancia de offset que existe por la arquitectura de vástago y el cuerpo de la chaqueta del cilindro, la cámara del cilindro. Entonces ahí tenemos unas opciones. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna duda de este ejemplito? Al ratito ya les subo las notas. De todos modos, la siguiente clase terminamos de... Este ejemplo más que nada era para ilustrar precisamente el problema de cuando los ejes de actuación son perpendiculares entre sí. Si uno comete uno intenta asignar el eje X en el mismo plano, pues nos causa la indefinición de los parámetros de Navier-Hartleben. La solución, ponlo perpendicular al plano. Y ahí, bueno, este es un ejemplo que, si lo ven o lo analizan más adelante, ¿sí? Aquí son algunas de las diferentes opciones de y cómo cambian los parámetros de Navier-Hartleben. Por ejemplo, esta es la que hicimos ahorita, los ejes X1, X2, X3, Z1 para arriba, Z2 para acá y Z3. ¿Sí? Y ahí tenemos los parámetros. Ok. ¿Qué otra combinación? Bueno, estas son las matrices de transformación. Sería lo de menos. Bueno, eso es en el cambio de opciones. ¿Qué pasa si ponemos los ejes Z o X en las otras direcciones? ¿Sí? Pasaría acá. ¿Qué cambios podríamos haber tenido? Pues que, por ejemplo, el eje X1 en lugar de ponerlo hacia adentro lo pusiéramos hacia afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos convendría? Pues que también estos ejes X quedaran en la otra dirección, etc. ¿Sí? ¿Qué cosas pueden pasarnos por ahí? Vamos a regresar a la tabla de Navier-Hartleben. Que si, por ejemplo, este eje Z, en lugar de haberlo puesto hacia allá, que lo analizamos en el sentido de giro positivo, lo hubiéramos puesto para acá, pues estos parámetros en θ hubieran cambiado y hubieran sido negativos. ¿Qué otra cosa vimos que era importante? Bueno, para poder considerar estas distancias, o por ejemplo esta distancia, ahí lo que tenemos que ver es dónde asignamos los orígenes de los marcos de referencia. ¿Cómo asignamos el origen de los marcos de referencia de los ejes actuados? Pues cuando asignamos el eje X y lo hacemos intersectar nuestro eje Z de la actuación. ¿Sale? Okay. Bueno, en la siguiente clase analizamos este ejemplito que es un poco más elaborado, también es espacial. Lo es más interesante. Vamos a ver los parámetros de Navier-Hartleben. Algo de este ejemplo también viene en lo siguiente. Muchas veces cuando ustedes ven un análisis, sea en un libro, en una revista, en un artículo, ¿sí? La idea es que les ponen los marcos actuados y les ponen la tabla de Navier-Hartleben. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ¿y dónde está mi marco de referencia base, no? Pues a veces para no cargar tanto el diagrama, omiten el marco de referencia base, pero pues simplemente con empezar a ver los parámetros de Navier-Hartleben podemos determinar entonces cómo está orientado nuestro marco de referencia base. La sugerencia del método es que siempre sea paralelo, ¿sí?, a nuestro marco de la primera articulación cuando nuestra variable articulada vale 0. Por situaciones de análisis no siempre se cumple con esa propiedad o con esa sugerencia, y entonces pues de los primeros parámetros de Navier-Hartleben podemos ver cómo está nuestro marco de referencia. Entonces eso lo vamos a inferir en la siguiente clase. Ok, ¿y aquí dónde está mi marco de referencia? Bueno, pues vamos a analizar. ¿Sí? Muy bien, bueno, pues vamos a dejarle aquí. Nos veríamos el lunes. Y el lunes son las tareas. Las dos. ¿Este método también sirve para la orilla? Sí, lo que pasa es lo que platicábamos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el caso de una muñeca. Ahí tienes ejes coincidentes, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, si pensamos en bueno, sí, vamos a poner nuestra muñeca así, ¿sale? Si yo tengo este eje X en esta dirección, vamos a llamarle Z, vamos a llamarle Z1. ¿Qué grado de libertad es el que estoy representando de mi muñeca? Esta rotación, ¿sí? Es decir,
tenemos esta de aquí, o tenemos θ1. ¿Sale? Si ahora, por ejemplo, pongo Z2 saliendo de la pantalla, ¿qué movimiento estoy representando de mi muñeca? ¿Sí? Y si ahora pongo Z3 hacia arriba, tengo ahí los 3 grados de mi muñeca. Pero la idea es que asigné un eje por cada uno de ellos de manera independiente. ¿Qué es lo que me falta? Lo que aquí decía el método. Bueno, tus 3 ejes se intersectan y están en el mismo plano uno y otro. O sea, cuando ves Z1 con Z2, ¿cómo asignas el eje X? Ahí no hay un eslabón, están en el mismo punto. ¿Sí? Es una esfera. Pues, ¿qué es lo que haces? Pues la idea es, bueno, para poner X1, me fijo cuál es el plano que me forma Z2 y Z1. Y perpendicular a ese plano, asigno mi eje X1. Lo puedo poner hacia arriba o hacia abajo. Luego, para asignar mi eje X2, me fijo cómo está Z2 y Z3 y el plano que me forma. Perpendicular a ellos, voy a asignar mi eje X2. Y final mi eje X3, como no me causa ningún problema, pues lo dejo paralelo con X2. Y ya tengo mis 3 marcos de referencia que me analizan el movimiento de la muñeca de manera desacoplada. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. Entonces, igual una binaria, una terciaria, se pueden desacoplar los grados de libertad. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias, nos vemos el miércoles. Si tienen dudas de la tarea, pues me pueden escribir o me pueden pasar a ver a la oficina. Menos el fin de semana.